aquí tenemos en la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura, aparece la definición de lo que es tortura y se establece pues de que todo aquel acto que inflige dolor a la persona, ¿verdad?, que inflige sufrimiento y que cuyo objetivo es lograr una declaración, lograr una confesión o simplemente castigar a la persona es tortura, ¿verdad? Bajo esa lógica también no es solamente hablar de las cuestiones de carácter físico, sino también de todo aquello que constituye una tortura psicológica, ¿verdad? Entonces, bajo esa lógica, Nicaragua es signatario de este instrumento también de Naciones Unidas, ¿verdad?, desde el 5 de julio del 2005, y también la Convención Interamericana contra la Tortura de la Organización de Estados Americanos, que también es signataria de Nicaragua desde 1987. Y también se ha establecido el 26 de junio como el Día Internacional, ¿verdad?, de apoyo a las víctimas de tortura, ¿verdad? Y Naciones Unidas ha reflexionado sobre esto y ha establecido que el torturador destruye la integridad de la persona, destruye su honor, su honra, desprecia la dignidad humana y trata de minimizar e imponer su poder sobre la persona que es víctima de la tortura. Aquí tenemos también las obligaciones del Estado de Nicaragua, que están establecidos en los pactos y en la convención, ¿verdad?, donde se establece que tiene que penalizarse todos los actos, debe prohibirse todos los actos de tortura, deben investigarse todos los actos de tortura y deben también hacer modificaciones en la legislación nacional para prohibir y penalizar. El protocolo facultativo, que es el último instrumento de Naciones Unidas para el tema de la tortura, establece un sistema de visitas a los centros penales, a los centros de detención, para que organismos nacionales e internacionales de derechos humanos podamos visitar las celdas de detención, podamos visitar los centros penales y de esta manera también observar, prevenir la existencia de tortura, ¿verdad? Establece claramente dos mecanismos. Uno es el Subcomité de Prevención de la Tortura, que es una instancia internacional de Naciones Unidas, y dos, la obligación de los estados de crear un mecanismo nacional de prevención de la tortura, el llamado MNP en el protocolo. El artículo 36 de nuestra Constitución Política claramente establece y prohíbe la tortura, ¿verdad? Prohíbe que las personas sean sometidas a tratos inhumanos, crueles y degradantes, y cuando hablamos de esto no solamente estamos hablando de una acción física, sino también de la tortura psicológica. Cuando ustedes van al Chipote se dan cuenta que por la parte de arriba pues se mira todo, se ve algo normal, hay oficinas, etcétera. Pero las cárceles de tortura están en la parte subterránea. Lamentablemente nosotros como CPDH no hemos tenido la oportunidad de visitar las cárceles, sin embargo, los testimonios de las personas que han pasado por ahí nos dan cuenta de cuáles son las situaciones, ¿verdad? Aunque algunos colegas a nivel latinoamericano han dicho, por ejemplo, que existen en Venezuela cárceles de tortura, que existen en Guantánamo cárceles de tortura, que han existido en Chile y en todos los países que han tenido regímenes dictatoriales a lo largo de su historia, nos han dado cuenta de que han existido cárceles de tortura, ¿verdad? Pero nosotros en este momento nos vamos a concentrar en que el Chipote ha existido a lo largo del tiempo y a través de los diferentes gobiernos. Ahí tengo yo un recorte sobre la prensa en sus 80 años, donde dice que los estudiantes de la Universidad Centroamericana de la UCA estaban protestando por las torturas que se cometen en las cárceles de la Oficina Nacional de Seguridad. Para los que no se acuerdan o los que no han leído, ¿verdad?, la Oficina de Seguridad Nacional era el aparato de represión del Estado somocista, ¿verdad?, y era la instancia que administraba las cárceles del Chipote en los años 70. Que en los años 70 no se llamaba el Chipote, sino que le decían la Loma, ¿verdad?, o el búnker, las cárceles del búnker, las cárceles de la Loma, ¿verdad? Ahí tenemos también cómo, ¿verdad?, después del 79, quien pasó a administrar estas cárceles es la Dirección General de Seguridad del Estado, la famosa DGC, ¿verdad?, que fue dirigida por el coronel en retiro Lenín Serna, ¿verdad?, que después de eso pasó a ser parte del ejército también, ¿verdad? Desde su creación han funcionado como lugar de represión e intimidación,
Tenemos testimonios que desde el año 54, Pedro Joaquín Chamorro fue parte de los que visitaron las cárceles del búnker, las oficinas de la Seguridad Nacional, y fueron torturados ahí, ¿verdad? Este testimonio lo pueden leer, ¿verdad?, en el libro de Pedro Joaquín Chamorro, Estirpe Sangrienta. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su visita a Inloco en 1981 dio cuenta de la situación, las condiciones del Chipote, ¿verdad? Y dijo claramente que eran inaceptables las cárceles, ¿verdad?, que son insoportables las condiciones de hacinamiento, de alimentación, de higiene y de cuidados médicos que se dan en estas cárceles. Ya desde el 81 estaba claro de que estas son condiciones inhumanas, infrahumanas, ¿verdad? Ahí hay otro testimonio que aparece en un libro, en un artículo que publicó Pablo Emilio Barreto en su sitio web, donde destaca de que en la Loma de Tizcapa habían tortura, que incluso utilizaban chuzos eléctricos en el tiempo de Somoza. Tenemos algunos testimonios de los años 80 y de los años 90 donde todavía ese tipo de cosas siguen utilizando. En 1985 la Comisión Permanente de Derechos Humanos en su informe dice que no hay la posibilidad de visitar estos centros de detención. Y aunque ese informe tiene 30 años, bien cabe ahorita decir lo mismo, ¿verdad? Desde que asumió Ortega el poder, tampoco han podido ustedes... Nosotros no hemos visitado en ningún periodo de gobierno, no hemos podido visitar las cárceles subterráneas del Chipote, ¿verdad? En los años que tiene de existencia. Hemos ido al Chipote en la parte de afuera, en la parte de la oficina, pero nunca nos han permitido hacer una inspección sobre las celdas subterráneas, las cuevas que sirven de celda, ¿verdad? Y este informe, a lo largo de los diferentes gobiernos, en este informe, como les decía, hace 30 años el informe de CPDH en 1985 daba cuenta de que no era posible visitar el Chipote. Y lo decimos 30 años después, todavía no ha sido posible. Incluso nosotros en los últimos años hemos podido visitar cualquier celda policial que le hemos solicitado a la Policía Nacional. Pero cuando lo hemos solicitado visitar el Chipote, nos han negado la posibilidad de inspeccionar esa cárcel, ¿verdad? Por ahí han pasado diferentes personas por diferentes motivos. En los años 70 pues se pensaba de que era solamente para los opositores políticos del régimen somocista. En los años 80 también tuvo esa lógica. Pero en los últimos años ya la lógica ya no tiene una lógica claramente establecida o específica. Ahí pasa todo el mundo, siempre y cuando la gente que maneja el poder, los hilos del poder, decida que van a pasar por ahí. Tenemos testimonios de amas de casa que han pasado por ahí, acusadas por robo, ¿verdad? Tenemos testimonios de gente acusada por narcotráfico que ha pasado por ahí. Por ejemplo, el caso de los Televisa pasaron por ahí, ¿verdad? Acusados de crímenes como homicidios y asesinatos pasaron por ahí, han pasado por ahí, ¿verdad? El que estaba, el último detenido que mató a su familia pasó por ahí, ¿verdad? Protestantes contra el canal, protestantes de diferentes cosas y casos han pasado por ahí. Entonces ya no es que solamente a los delincuentes de alta peligrosidad los ponen ahí, los ponen a cualquier persona que esté afectando, digamos, el poder claramente establecido, ¿verdad? Bueno, y ahí habría que decir que el último caso dramático fue de la persona que apareció ahí que se ahorcó supuestamente, ¿verdad? Y los familiares de esa persona, que fue en abril esa situación, dicen de que ellos no creen en esa versión de la policía, a pesar de que ellos trataron de sustentar con el reporte de medicina legal esa situación. Ahí sacamos esa fotografía de la prensa, donde hace un resumen de las personalidades que han pasado por ahí. Y entonces ahí tenemos a Daniel Ortega, que pasó por ahí en los 70, Arnoldo Alemán, que pasó por ahí en los 80, y creo que también después, Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Enrique Bolaños estuvo también ahí en los 80, como líder del COSEP. Agustín Jarquín Anaya creo que estuvo ya en la época de los 90, y Byron Jerez también estuvo en la época de los 90. Pero sí habría que revisar, ¿verdad?, de que en el caso del ingeniero Agustín Jarquín, en el caso de Byron Jerez,
y otros de cuello blanco, incluso creo que el doctor Alemán, cuando pasó ya en estos últimos periodos por ahí, fueron alojados en unas celdas especiales que hicieron en el exterior, ¿verdad? Esos no conocieron las cuevas, las cárceles cuevas que hay debajo de la loma de Tizcapa, ¿verdad? Que es prácticamente el Chipote. Nosotros en septiembre del 2013 presentamos ante la Asamblea Nacional la iniciativa de ley solicitando a la Asamblea Nacional que emitiera una ley que cierre, clausure el Chipote, ¿verdad? Y que lo declare como un museo histórico. Un museo histórico que sirva para que las nuevas generaciones conozcan la situación de tortura que se ha vivido ahí y se sensibilice sobre la necesidad, la obligación y la responsabilidad que tenemos todos los nicaragüenses de evitar a toda costa que se vuelva a vivir esa historia de tortura y de crímenes que se han vivido en el Chipote. El Chipote es el símbolo de la tortura que ha pervivido a lo largo de diferentes gobiernos de diferentes signos, ¿verdad? En los 70, los que ahora son gobernantes fueron torturados en las cárceles del Chipote, ¿verdad? En los 80, el gobierno sandinista utilizó estas cárceles para torturar a todas las personas que se le oponían, ¿verdad? Y así han venido pasando diferentes personas por las cárceles del Chipote, y en este último periodo hemos visto cómo se ha vuelto a darle mayor utilidad a estas celdas en el sentido de utilizarlas como celdas de tortura, ¿verdad? Entonces, por eso estamos demandando el cierre definitivo del Chipote y vamos a convocar a toda la sociedad nicaragüense, a la ciudadanía en general, a los partidos políticos, vamos a convocar también a la empresa privada, vamos a convocar a los líderes religiosos evangélicos y católicos a que unan sus voces a este clamor nacional de eliminar, erradicar totalmente la tortura de nuestro país, y como símbolo de esa decisión de erradicar la tortura en nuestro país, que se cierre definitivamente las cárceles del Chipote. A lo largo de estos años son incontables las denuncias. Solo este año hemos recibido más de 40 denuncias de la gente que estuvo en el Chipote, y a lo largo de los años, como te digo, son constantemente. Solo el año pasado se recibieron más de 50 de la gente que estuvo detenida en el Chipote, y en este sentido, pues, los testimonios que dan las personas son testimonios lamentables. Pero algo importante, que no solo es el hecho de que te torturen físicamente, aquí hay tortura psicológica, y con solo el hecho de estar allí en un cuarto oscuro, que no hay ventilación, eso es una tortura psicológica. ¡Basta ya! De cárceles oprobiosas. ¡Cerremos el Chipote!